asiento, hermano. Gracias, Señor. ¿Y sabe qué es de suma importancia? Que se llene su casa de su presencia y que su altar, el altar del Señor, se llene de la presencia de Dios, tanto para el predicador como para el que trae la lectura, para los músicos, para los oyentes, los que estamos escuchando la palabra de Dios. Es fundamental sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y llegó septiembre, mes, pensaba en estos días, septiembre, mes de renuevo. Pero no solo que es renuevo, porque vemos que se renueva todo lo que es la naturaleza, toda la creación de Dios, sino también que tenemos la oportunidad de renovarnos espiritualmente. Porque toda creación de Dios está conectada. Todo está conectado, toda la creación se conecta y no está separado. Entonces, cuando llega este tiempo, que es tiempo de renuevo, también nosotros podemos ver la oportunidad de estar y de sentir el renuevo espiritual en nuestras vidas. Y sabe que pensaba también en la casa de Dios. Y que créame, hermanos, que estamos en el mejor lugar. Siempre que estamos aquí, siempre que venimos a la iglesia, como decía el pastor, no lo tome por costumbrismo. Y vamos a profundizar un poquito en eso. No lo tome por costumbre, sino que sepa que estamos en el mejor lugar. Y si lo dice alguien que estuvo mucho tiempo fuera de la casa de Dios y fuera de los límites del abrigo del Altísimo, como dice ese salmo, créame que fuera de esos límites, fuera de los límites de Dios, no hay nada nuevo y no hay nada bueno para nosotros en esta vida. Todo tiene que estar el Señor en nuestras vidas. Porque lo del Señor es santo. Lo del Señor es sagrado. Siempre lo digo, es santo, es sagrado. Venir a la casa de Dios, que es el mejor lugar, estamos entrando en el lugar santo, en el lugar sagrado. Porque en esta casa, que es su casa y es casa de todo, justamente venimos a buscar de su presencia. Venimos a buscar del Señor, venimos a buscar, venimos a adorar, venimos a buscar el perdón también muchas veces de Dios. Venimos a vernos con el hermano, a congregarnos con el hermano, a adorar su nombre. Es casa de bendición. Ustedes tienen que saber que es casa de bendición. Si bien nosotros que ya tenemos varios años en el Señor, siempre se renueva, viene gente nueva, viene gente que va conociendo al Señor, viene gente que se había alejado y se vuelve a reencontrar con el Señor. Y depende de su presencia y de cómo nosotros tengamos nuestro corazón dispuesto para recibir a todos aquellos como nos recibieron alguna vez por primera vez a nosotros. Y es fundamental una cosa que se predicaba justamente el domingo pasado, y en esto pensaba, al igual que Macarena, me quedaron esas palabras. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos buscar el Espíritu Santo y buscar ser llenos del Espíritu Santo. Es la única manera, teniendo el Espíritu Santo con nosotros, que vamos a ver, a pensar, a actuar distinto. No como el resto, no como el común. Cuando digo no como el común, no como todos aquellos que todavía aún no conocen al Señor, o todos aquellos que lo conocen o lo han rechazado, porque también pasa. Sino que teniendo al Espíritu Santo con nosotros, vamos a ver las bendiciones de Dios. Vamos a ver y vamos a tener la mirada de Cristo, la actitud de Cristo, el habla de Cristo, solo teniendo el Espíritu Santo. Y saben que también pensaba que cada domingo, cada primer domingo de cada mes, tenemos la Santa Cena. Y que también es algo que hacemos en conmemoración, es a lo que el Señor ha hecho por nosotros, a que el Señor ha entregado su vida por nosotros, y por ese motivo hoy estamos aquí, porque si no, realmente no sabríamos qué sería de nosotros si el Señor no hubiera hecho ese acto de amor, hubiera llevado sus pecados, hubiera dado la vida por nosotros. Nosotros hoy tenemos que pensar que no estaríamos aquí.
Así que también muchas veces, primer domingo de mes, nos toca estar frente a esa mesa, que como todos saben también es la mesa del nuevo pacto. Cuando el Señor a través de su Hijo Jesús nos abrazó a todos como sus hijos, como su pueblo, y nos dio ese privilegio justamente de poder estar en su presencia. ¿Saben lo difícil que antes de la llegada de Jesús, lo sabemos por el Antiguo Testamento, por las Escrituras, lo difícil que era estar en la presencia de Dios? Solo una persona podía acceder y era el sacerdote. Y lo tenían que tener con una soga, porque lo tenían que sacar para afuera muchas veces. Así que a través de Jesús nosotros tenemos la comunión con el Padre y el acceso directo al Padre. Y todas estas cosas que le estoy nombrando, justamente, son santas, son sagradas. Nuestra vida espiritual pasa por estas cosas. Y vieron que el pastor nombró la palabra costumbrismo, que viene de costumbre. Y yo reflexionaba esta semana en esta palabra, familiarizar. También está la palabra familiarizar. Sabemos que costumbrismo es hacer costumbre algo. ¿Y saben que familiarizar es algo parecido? Y usted puede escuchar la palabra familiarizar y dice... Usted puede escuchar la palabra familiarizar y puede decir, pero bueno, está bien, porque familiarizar viene de familia. Y Dios es familia, y está bien. Dios es familia, y Dios ama a la familia. Pero ¿saben que la palabra familiarizar tiene un significado particular? Que se los busqué y se los voy a compartir, y estén atentos a este significado. Dice, familiarizar. Hacer que algo pase a ser familiar o común para alguien. ¿Escuchó bien? Hacer que algo pase a ser familiar o común para alguien. Eso es la palabra familiarizar. Le voy a dar dos ejemplos de la vida cotidiana. ¿Vieron cuando uno entra a un lugar que hay mucha gente que desconoce, por ahí si quiere sentar a tomar algo, a comer algo, va con su familia, va solo, y entra y como es un lugar desconocido, como no saben las personas que tiene el frente, entra con esa, digamos, alarma, con las alarmas encendidas, y cuando entra y empieza a ver justamente que es un lugar ameno, familiar, ¿qué hace? Se relaja porque dice, bueno, es un ambiente familiar, es un ambiente tranquilo, me quedo, como algo, y uno se relaja. Esas alarmas que teníamos al principio se apagan y nos quedamos. Y también muchas veces familiarizamos cosas malas. Y si puedo dar un ejemplo, es por ejemplo lo que estamos viviendo ahora, la inseguridad. La inseguridad, como es algo de todos los días, es algo tan cotidiano, ya es algo tan común para nosotros, que lo familiarizamos. Entonces prácticamente lo tenemos, hoy si nos cuentan, le robaron a tal, decimos, pero no nos asombramos. Es más, ya la gente ni siquiera hace la denuncia, ni se toma de ir a hacer la denuncia, que ya está, pasa todos los días. Y miren cómo familiarizamos y tenemos por común algo que es malo, que no debería pasar, pero pasa, nuestros ojos lo ven todos los días y lo vamos tomando por menos, por común. Y así los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que tener cuidado de no familiarizar las cosas de Dios. Como les repetía, su casa, las cosas santas, lo sagrado, la oración, leer la palabra. No debemos familiarizar las cosas de Dios. ¿Qué es esto? Tomar por simple, tomar por común. ¿Y saben que esto pasaba? Y pasaba en las Escrituras. Y vamos a ver a través de este pasaje, vaya viendo su Biblia en Juan 6, cómo cuando estaba Jesús en su ministerio, le pasaban estas cosas. Juan 6, vaya viendo su Biblia. Recordamos también, como les decía, el domingo pasado estamos frente a la mesa del nuevo pacto, donde el Señor toma el pan, toma la copa de vino,
su cuerpo, su sangre que iba a ser vertida en la cruz, y reunió a esos 12 discípulos en el aposento alto y tuvieron esa cena, tuvieron ese nuevo pacto que nosotros hacemos en memoria de Él. Pero mucho antes de esa noche que Jesús reunió a los 12 discípulos y les compartía el pan que iba a ser su cuerpo y ese vino que iba a ser su sangre derramada, el Señor ya hablaba de estas cosas y anunciaba que Él era el pan de vida. Así que vamos a empezar a leer a partir en Juan 6 del versículo 40, a ver las cosas que decía el Señor cuando empezaba su ministerio, cuando empezaban los milagros, cuando comenzaban los sermones y cuando empezaba también a enseñar en la sinagoga. Recordemos que la sinagoga es el lugar donde se encontraban los judíos a meditar, a leer la palabra, a orar, a buscar al Señor, y pasaban horas y horas. Ahí Jesús enseñaba estas cosas nuevas, jamás escuchadas. Y vamos a leer, y así dice la palabra de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Hasta aquí la palabra. Vamos a partir en dos este pasaje. ¿Y qué nos decía el Señor? ¿Qué decía en ese entonces? Que Él era el nuevo maná. Era el nuevo maná del cielo para nosotros. Era el nuevo pan. Pero no era un pan para alimentar y tomar fuerza en el desierto y seguir, y cruzar, para tapar el hambre. No, Él nos estaba diciendo, les estaba diciendo ahí en la sinagoga, que Él era el pan de vida, el pan descendido del cielo, y el que comiera de Él iba a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque en los postreros días Él iba a resucitar. Iba a resucitar a todos. Así que miren las cosas que estaba diciendo. Pero ¿qué pasa? ¿Quién tenía al frente? Estaban los judíos. Y claro, los judíos miraban a Jesús y no estaban viendo al Señor, al Mesías, al Cristo. Estaban viendo al hijo de José y María. Lo tenían por común, porque seguramente muchos de estos que estaban escuchando y viendo a Jesús lo conocían de chico, lo conocían de adolescente, lo conocían de estar con sus hermanos, con sus padres, con José y María en la carpintería. Así que imagínense esta charla entre los judíos. Este no es Jesús, el hijo de José el carpintero. Si nosotros lo conocemos, que tiene la carpintería allá arriba, que andaba con los hermanos, que andaba con la madera. Como mucho sabrá hacer muebles. Pero nos está diciendo esta cosa, que el pan de vida. ¿Qué está diciendo? Jesús, el hijo de José. Fíjense cómo estos judíos estaban familiarizando a Jesús. Lo estaban formando, de desprecio, lo estaban tomando justamente por algo familiar, por algo que conocían sus ojos, que habían visto, pero no estaban escuchando las palabras
que estaba diciendo Jesús. Solo estaban viendo a Jesús, el hijo de José y María. Fíjense lo que es familiarizar las cosas del Señor. Imposible abrir su corazón. O dígame, hermano, que nunca escuchó a alguno decir: che, ¿viste que el otro día me encontré a Carlito? ¿Te acordás del borracho que andaba en el bar ahí tirado todos los días? Que lo tenían que levantar a la mañana. ¿Sabés que lo escuché en la parada de colectivo? No sé, hablando de Jesús. Está con la Biblia, va a la iglesia. El borracho. ¿Nunca escuchó? ¿No? O Juancito, ¿viste? Que lo roban en el barrio, la otra vez lo escuché. Ahí abajo en la plaza, hay una Biblia. Hablando no sé qué de Dios. Tiene familia, tiene trabajo ahora. Andaba robando todos los días. ¿Vieron? ¿Nunca escuchó? Y bueno, las mismas cosas le pasaban a Jesús. Porque claro, un incrédulo, el que no conoce, no sabe que nuevas criaturas somos en Jesús. Que lo viejo pasó y lo nuevo llega, lo nuevo está por venir. Y así pasa, hermano, en la vida, con estos ejemplos que le acabo de dar. Y así le pasaba a Jesús. Lo tenían por común, lo tenían por el hijo del carpintero, el que andaba ahí dando vueltas. Entonces no podían comprender, su corazón estaba cerrado. Pero Jesús nos decía más, y sigue. Y dice así: este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Acá ya estaba Jesús anunciando lo que iba a hacer por nosotros. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta aquí la palabra de Dios. Y dice, y sigue diciendo estas cosas, pero no, estaban cerrados en su corazón. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Fíjense también lo que decía el Señor, la importancia de que participemos y de que estemos siempre dispuestos a recibir la Santa Cena. Miren lo que dice el Señor: si no comemos ese pan, que es su carne, si no tomamos de esa copa, que es su sangre derramada, no podemos tener parte de Él con nosotros. Y nosotros, cuando somos llenos del Espíritu Santo, es porque tenemos parte con Él. Fíjense como lo sagrado, fíjense como lo santo, no lo podemos familiarizar, no lo podemos tomar por común. Porque si empezamos a tomar por común o a familiarizar las cosas del Señor, caemos en la religiosidad, hermano. Vamos a venir domingo tras domingo a la iglesia y vamos a decir: pero si yo vengo a la iglesia, participo, y estoy, y oro, y te doy, y mi vida la verdad que es un barrilete sin viento. No levanto, no puedo levantar. Y justamente porque no nos estamos dando cuenta que muchas veces estamos en ese limbo de familiarizar las cosas del Señor. Que escuchamos un testimonio y decimos: bien, Señor, es el Señor que puede hacer todo. Escuchamos un milagro y decimos: mirá, qué bien, che, ¿qué vamos a comer? Fíjense, cuando empezamos a actuar de esa manera, estamos familiarizando las cosas del Señor. Cuando tendría que ser lo contrario, cuando escuchamos un milagro, cuando escuchamos un testimonio, cuando vemos la bendición de Dios, nuestro corazón se tiene que llenar. Tiene que haber un fuego dentro de nosotros. Tenemos que decir: gloria a Dios, gracias por lo que escucha mis oídos, porque aumenta nuestra fe, porque se llena nuestro corazón del Espíritu Santo. Esas cosas nos tienen que pasar.
Esas son las alertas que debemos tener. Cuando no levanto cabeza, estoy en la misma situación, porque estamos justamente, y nos pasa todo, familiarizando, tomando por común las cosas de Dios, las cosas del Señor. Si no, como siempre digo, no vamos a ver, la bendición la podemos tener acá y no la vamos a ver. No vamos a ver las bendiciones de Dios. Si nosotros tenemos presente todos los días y si nos hace carne y está en nuestro corazón lo que el Señor hizo por nosotros, todas las mañanas nos vamos a levantar primeramente agradeciendo al Señor por lo que hizo por nosotros. Después sí tenemos, como siempre, nuestras peticiones. Están nuestras peticiones, la necesidad del otro, mi necesidad. Pero primeramente tenemos que tener en nuestro corazón el agradecer a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Por esa entrega, eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. De justamente escuchar un milagro, ver un milagro, es decir, gloria a Dios, gracias al Señor. No normalizar que porque es Dios lo puede hacer. No porque venimos a la iglesia, está todo bien. No. Esto es un lugar justamente, no es de costumbre. Esto es un lugar a donde venimos a buscar de la presencia de Dios. A donde nos venimos a llenar de la presencia de Dios. Porque si no también nos va a pasar que cuando estemos por prueba, va a ser mucho más complicado. Y es verdad que nadie quiere pasar por prueba. Porque es verdad, ¿quién quiere pasar por la prueba? Nadie dice, sí, yo casi. Nadie quiere pasar. Pero la prueba viene. La prueba llega. Porque nos dice el Señor Jesús, en la vida tendrán aflicciones. O sea que llega ese pozo, llega ese bache, llega ese momento de desierto. Y ahí es donde tenemos que estar con el Espíritu Santo. Porque hasta la prueba es bendición. ¿Saben que Pedro en la primera de su carta a las iglesias que estaban sufriendo persecución de los griegos, de los judíos, que realmente la estaban pasando mal, Pedro les dice a los hermanos, hasta la prueba de la que lo están padeciendo es una bendición, porque esa prueba la harán pasar con el Señor y nuestra fe necesita ser probada como el oro. Así que miren, cuando uno está lleno del Espíritu Santo y no toma por poco las cosas del Señor, cuando viene el momento de prueba, vas a ver que a la larga va a salir con el Señor y va a ser de bendición, hermanos. De la prueba se aprende. Si queremos tener sabiduría de Dios, discernimiento, va a estar en la prueba. Va a estar en la prueba. Es así. Vieron que está el dicho, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Eso es cuando no tenemos a Dios. Cuando nosotros tenemos al Señor y pasamos la prueba con el Señor, aprendemos de esa prueba. Aprendemos de lo que pasamos. Gloria a Dios. Vamos aprendiendo, vamos creciendo espiritualmente. Por eso es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo, que no tengamos por común, por familiar las cosas de Dios y que siempre tengamos en nuestros corazones y busquemos en nuestros corazones esa llenura, esa presencia, ese gozo, ese estar gozoso. ¿Se acuerdan? Me acordaba el otro día del hermano Nelson, 2 meses sin trabajar, 2 meses sin trabajar, pero nunca me faltó. Amén. Nunca me faltó. Hoy está en el autito, hoy pasó la prueba, está ahí y gloria a Dios. Y es un aprendizaje. Y nosotros justamente de los hermanos, de las pruebas, tenemos que aprender, tenemos que escuchar, tenemos que tener oídos abiertos para decir, miren cómo el Señor ayudó al hermano, miren cómo el Señor levantó al hermano. Porque nosotros tenemos que tener parte de Jesús en nosotros. Nunca nos olvidemos, hermanos, que somos representantes del reino. Somos representantes de Jesús. Jesús vive a través de nosotros. Por eso el Señor dijo, mayores cosas harán en mi nombre. Justamente porque si nosotros llevamos ese espíritu, llevamos a Jesús dentro de nosotros, vamos a poder hablar con el que no conoce. Vamos a mirar distinto, vamos a pensar distinto, vamos a pasar las pruebas distinto. Pero es fundamental estar llenos del Espíritu Santo
y no familiarizar las cosas del Señor. No tomar por común las cosas santas, las cosas sagradas, las cosas de bendición para nuestras vidas, hermanos. Y con esto voy terminando, porque yo siempre digo que la Biblia, que gracias a Dios, ¿no?, tengo la palabra de Dios. Porque digo que, la palabra de Dios para nosotros es como el diario del lunes. Siempre digo que es el diario del lunes. Porque cuando uno está leyendo la palabra y ve, pero Moisés, ¿cómo no hiciste caso? Te perdiste con la tierra perdida. Jonás, ¿por qué te fuiste para el otro lado? Se tenía para allá. Pedro, ¿cómo negaste a Jesús? Lo negaste 3 veces, Pedro. Claro, lo hacemos con el diario del lunes. Pero así todo, como digo yo, con el diario del lunes, muchas veces retrocedemos, no levantamos y familiarizamos las cosas del Señor. Así que, hermano, los animo a este mes de septiembre, a este mes de renuevo, no solo de lo natural de la creación de Dios, sino de renuevo espiritual para lo que queda del año y para lo que viene. Estamos también en el mes de la Biblia, Señor. Así que estas palabras sean de bendición, que las tengan presentes, que las tengan guardadas en su corazón y que podamos caminar juntos en lo que queda del año, renovándonos unos a otros espiritualmente y sabiendo que tenemos al Señor con nosotros. Y para eso debemos ser llenos del Espíritu Santo, para eso debemos glorificar el nombre de Dios cuando escuchamos bendición, cuando escuchamos testimonio, cuando escuchamos la palabra de un hermano, cuando escuchamos que alguien ha sido levantado, cuando viene alguien nuevo a los caminos del Señor. Así que Dios los bendiga grandemente este domingo. Muchas bendiciones.